información. Vamos de inmediato con una conversación a esta hora con quien ha sido también protagonista de todo este asunto que se ha denominado la Operación Imperio Ámsterdam, ¿no? Estamos junto al abogado especialista en cannabis, defensor además de los trabajadores y directiva de Dispensario Nacional en Ambocás. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Abogado, hoy día llevamos casi por el cuarto día de formalización de los cerca de 70 imputados en esta causa que destapa la Fiscalía, en la que fundamentalmente lo que acusa es que detrás de una fachada de entrega de cannabis medicinal se produjo, se comercializó y se traficó droga. En este cuarto día, ¿qué decimos desde el lugar que usted representa en esta historia? Hay que partir señalando que esta historia no lleva 4 días, lleva por lo menos un poco más de una semana. No, yo hablé de la formalización. Sí, claro. Pero es importante señalar que hay personas que llevan detenidas con ampliaciones y con diferentes estratagemas del Ministerio Público más de una semana, y eso es bastante importante porque aún ni siquiera se han terminado de exponer los argumentos de la formalización. Y eso es relevante porque da cuenta de que no es un tema sencillo, no es un tema que ni siquiera, y esto muchos colegas míos lo podrán comprobar, cannabis es un tema bastante complejo. El hecho de que la Fiscalía señale, por decirlo de cierta forma, en un topic su acusación, que es que hay una fachada de cannabis medicinal para poder comercializar cannabis, eso significa 2 cosas. Lo primero significa que ellos están reconociendo de una u otra forma que hay una forma de acceder al cannabis medicinal. Pero cuando uno le pregunta a la Fiscalía cuál es la forma de acceder al cannabis medicinal, la verdad es que no hay respuesta, y eso es porque no hay norma. Los pacientes, los usuarios, todas las personas que usan cannabis, porque acá hay una cuestión que hay que introducir, que es que la mera tenencia de cannabis no es constitutiva de delito. El tener una planta de cannabis no es constitutivo de delito. Sin embargo... ¿Tampoco un container enterrado? Eso es distinto. Vamos a llegar ahí al tema del container. Desde el año 2014 más o menos surgen estas asociaciones que, hay que decirlo, Dispensario Nacional no es la corporación de cannabis, es la más grande, sin duda. Y en realidad no existen en la legislación chilena, si de eso hoy día estamos hablando. Ese es el tema, que desde más o menos el año 2014 no hay una norma que diga usted quiere tener un dispensario, hágalo así. Pero es importante señalar, cómo se llega a esto, que es que más o menos desde la misma época, desde hace un poquito más de 10 años, las agrupaciones de pacientes que requieren cannabis, que ojo, esto no es como que una persona se le ocurrió y quiere usar cannabis y listo, esto es una cuestión que está prescrita por un médico, y muchas de las acusaciones que se han vertido probablemente tengan que ir a preguntárselas a los médicos en torno a las recetas, que ha sido una cuestión que ha sido bien cuestionada, pero eso no depende mucho ni de las corporaciones ni de los pacientes. Ahí hay un tercer foco de responsabilidad. Pero ahí, hay un primer punto, porque tal como se ha develado, digamos, en las audiencias de formalización, era muy fácil conseguir, acreditar una situación o una condición para acceder a este cannabis. Prácticamente no había fiscalización, y de hecho hubo algunos investigadores que de manera encubierta se hicieron pasar por pacientes y fácilmente consiguieron la droga. Sí, insisto, no es tan fácilmente. Para entrar a una corporación no es como llegar y entrar, eso se va a ver en el juicio y se está demostrando. Pero para que una persona, un paciente pueda... ¿Cómo se está demostrando? La Fiscalía está elaborando un PPT en donde está punto por punto estableciendo los puntos que ellos creen que son, contrarios a la norma. Pero, contrariando lo que decía un poco usted, no es como llegar a una góndola y sacar un poco de cannabis y uno se va, no funciona así. Todas las corporaciones en Chile tienen, justamente por este tipo de problemáticas, un sistema que debe ser cerrado, eso es lo primero, porque lo que vulnera el bien jurídico protegido en la ley 20.000 y en los delitos asociados al tráfico es la salud pública, y la salud pública se vulnera cuando hay difusión descontrolada de la sustancia. Eso es norma y es jurisprudencia, no es ni siquiera discutible. El container, que es lo que más ha llamado la atención. Sí. Los containers o los cultivos en realidad efectivamente son de la corporación. Nadie ha dicho que estos containers no son de nadie, nadie está negando el sustrato fáctico, pero la cantidad de plantas que habían en ese container, que no tengo el número exacto en ese, pero era un container, eran muchas plantas, al ojo no dan para un medio mes del tratamiento de 16.000 pacientes que tiene la corporación. Ahora, abogado, lo que plantea la Fiscalía, entre otras cosas, es que, y a propósito de lo que preguntaba Mauricio antes, que para acceder a esta organización o a esta asociación, los usuarios debían inscribirse como socios. Sí.
debían presentar una receta médica, Sí. pagar una cuota de incorporación de 10.000 pesos y entregar un certificado de antecedentes. Y la tesis del Ministerio Público ahí es que ese modelo no corresponde a un verdadero circuito cerrado de pacientes, sino a una estructura destinada a captar usuarios, distribuir cannabis a nivel nacional y generar ganancias por esa distribución. Sí, hay dos puntos súper importantes. Voy a partir del de más adelante, que es como el de las ganancias. Ganancia, utilidad, aporte social y lucro son todos conceptos que son distintos. Yo sé que hay una fineza, pero son conceptos distintos que la Fiscalía también en su, digamos, halo argumentativo lo utiliza de manera bastante hábil. Lucro no es generar ganancias o aportes. Y la verdad Pero es la que... Fiscalía habla de generar ganancias. Claro, no De solo... hecho, entre los delitos está el lavado de activos, la distribución, la producción y varios más, digamos. Claro, y nosotros evidentemente como defensa, al menos la totalidad de los abogados que estamos involucrados en esto, que somos como 20, me refiero de todas las defensas, de todos los imputados, lo que establecemos es que ese concepto, el concepto de lucro, es el que está errado ahí, porque para simplificarlo y para que lo entiendan también las personas que están escuchando, los aportes sociales y lo que ingresa a la corporación, todo se reinvierte, se gasta y se utiliza en la misma corporación, que es básicamente lo que dice la norma. Los fines de la corporación que están establecidos en los estatutos, no algo que nosotros no inventemos, justamente tienen ese objetivo: poder, primero, facilitar los tratamientos a los pacientes y, en segundo lugar, además de facilitar los tratamientos a los pacientes, también poder dar una directriz respecto de cómo poder usar el cannabis, porque, insisto, acá hay un factor que es sumamente importante, que es que no es que la corporación reparta cannabis a diestra y siniestra a quien vaya y que lo pida, sino que el mandato, por decirlo de cierta forma, la guía, es la receta médica. Y acá voy a adelantarme un punto a algo que yo sé que quizás me puedan preguntar, que es el tema del THC. Las recetas de los pacientes y lo que requieren los pacientes es lo que está escrito en las recetas, y en el 90% por lo menos de las recetas son de composición, valga la redundancia, compuesta, que es CBD con THC, y eso obviamente depende de la patología, pero eso es lo que es prescrito por el médico. Ya, pero de todas maneras, durante esta formalización, lo que se ha dicho a propósito del THC y el CBD y esta composición es que está por sobre y que se vendían productos como chocolates y gomitas con mucho más THC, y que según la norma debiera ser 0,2% máximo. Ya, ahí en la Fiscalía está en un error, porque la norma en ninguna parte, ni en la ley 20.000, ni en el artículo 3º, el 4º, el 5º, el 8, el artículo 50, que son los artículos que versan sobre cannabis o sobre uso médico de cannabis, en ninguna parte se menciona el porcentaje de THC, en ninguno. Ni siquiera en el decreto 867, que es el decreto que regula la ley 20.000. Y abundando solo un poquito más allá, no solamente esta corporación, pero yo voy a hablar por Dispensario Nacional, que es de mis defendidos. Nosotros hemos ido al SAC, al ISP, a la Fiscalía, consultando qué es lo que tenemos que hacer para poder ajustar nuestro actuar a la ley y que no pase lo que pasó, digamos. Y la verdad es que tenemos documentos. De hecho, esos documentos se los puedo hacer llegar, particularmente uno que es el 772 del 2024, que es una circular del SAC, en donde el SAC le dice a la Fiscalía, le dice directamente a ellos, no como a la sociedad, le dice a la Fiscalía, en resumen: mire, ¿sabe qué? Deje de preguntarme si la persona tiene o no tenía permiso del SAC para cultivar, porque nosotros no damos permiso para cultivar plantas para uso medicinal. Nosotros lo que hacemos es dar permisos para cultivos de uso industrial. Entonces, luego de eso fuimos al ISP, y el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, dio la misma respuesta, que es básicamente: nosotros no somos competentes. Entonces no hay una desidia, insisto, al menos de la corporación de nosotros, respecto de cómo cumplir la norma. El problema que tenemos nosotros es que, como lo dijo muy bien al principio, no hay norma. Ya, pero ¿esa es su lógica? O sea, como no hay norma, ¿no hay delito? No, lo que pasa es que, como yo mencionaba al principio, o sea, en parte sí. El delito, la configuración del delito no se realiza por osmosis. El tipo penal tiene una lógica penal bien dura, que es que tiene que haber una acción típica, jurídica y típica, antijurídica y culpable. Y esto se ha discutido, digamos, en el derecho. El elemento que nosotros consideramos que acá no está y que no configura el delito es la antijuridicidad. Acá nosotros no estamos vulnerando el derecho porque no se produce difusión descontrolada de la sustancia, que es lo que finalmente debería perseguir la Fiscalía. Desde el Ministerio Público han dicho que usted, como abogado de Dispensario Nacional, redactaba los contratos de franquicia, asesoraba a integrantes con problemas penales, pero según informes del OS7 de Carabineros que reveló la segunda, usted llegó a recomendar rutas alternativas para el traslado de cannabis y conocer en detalle, digamos, el transporte de remesas, recibiendo honorarios y descuentos en la compra de marihuana. ¿Es así?
No, es falso. Hay una parte que sí y una parte que no. Yo efectivamente soy usuario de cannabis. Eso, digamos, tengo mi receta al día, soy usuario, no es secreto para nadie. Pero esa parte de las rutas es más propio de un discurso como de película, digamos, de Hollywood, como que me da la sensación que me dijeran que yo les dijera que se fueran por acá o que se fueran por allá, en condiciones que mi labor como abogado de la corporación siempre era decir, si van a transportar cannabis tienen que llevar este documento, este documento, este documento y este documento por si es que hay una fiscalización, que finalmente es mi trabajo como abogado. Si no fuera yo, sería otro el abogado que les dijera qué documentos tienen que llevar. Y yendo un poco más allá, esto no es una primicia, pero lo vamos a revelar en el juicio. Nosotros tenemos fallos de la Corte de Apelaciones de Coquimbo, en donde por unanimidad se nos dice, a propósito de una fiscalización de un transporte, que el transporte de materia vegetal realizado por Dispensario Nacional es legal y legítimo porque cumplíamos con todos los documentos que en ese momento los jueces nos solicitaron para poder acreditar que este cannabis era de la corporación. Entonces tenemos una antinomia, para cerrar antes de más preguntas obviamente, hay una antinomia por donde una parte de las autoridades que han ido a fiscalizar a Dispensario Nacional, no una vez, no dos veces, no tres veces, en estos 10 años han ido por lo menos, no sé, 20 veces. Por una parte, las autoridades te permiten o te dicen, sí, tú puedes hacer esto, pero por otra parte, cuando tú caes en una cuestión que la Fiscalía podría identificar como delito, te pegan con el palo. Entonces, esa antinomia hoy día la están pagando básicamente las corporaciones y más aún los pacientes, porque acá efectivamente hay una investigación penal que se está desarrollando, pero hay 16.000 pacientes, entre ellas personas con esos pacientes en el marco de la investigación. Están sin tratamiento. Y si uno dice o piensa que una persona usa el cannabis para dormir y que va a tener que reemplazar el medicamento por otro, es una cosa. Pero ¿Por qué? Porque están paralizados. ¿Por qué? Obvio, porque la corporación no está funcionando, perfecto, porque toda la directiva está detenida, pero si estamos hablando... Usted mismo decía que hay otros lugares donde acceder, digamos, a esta cannabis medicinal. Claro, pero como le comentaba antes, no es tan fácil acceder a una corporación. No es llegar y me meto a una corporación. En especial una persona que viene de Dispensario Nacional, yo no sé cómo lo van a hacer para entrar a otra corporación, porque además, lógicamente, están súper asustados. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? 16.000. Abogado Namocas, nos queda un minuto, sí, pero ya decíamos que el funcionamiento de los dispensarios está en una zona muy sensible. Sí. Los operadores pueden invocar el derecho de asociación, las disposiciones de la ley 20.000, pero ahí es cuando la Fiscalía puede perseguir penalmente las actividades cuando estime que detrás de esa estructura existe producción, comercialización o facilitación de cannabis a terceros. Esa es la tesis central hoy día de la Fiscalía. Esa es la tesis de la Fiscalía. Usted, en el caso del Dispensario Nacional, ¿lo descarta completamente? Lo descarto completamente porque va a tener que ser demostrado en juicio. Solo para cerrar, porque sé que queda un minuto, acá lo que nosotros vamos a pedir que la Fiscalía nos demuestre, que ha sido como el topic dentro de la noticia, es que nos acrediten o que nos demuestren dónde están esos supuestos desvíos de dinero que van al lavado de activos. ¿Y qué pasa con el consumo o la entrega de productos recreativos? No, eso la corporación no... Las gomitas, los chocolates, todas esas cosas. Lo que pasa es que las recetas te recetan gomitas. Yeah. Las recetas de los médicos, porque es uno de los métodos de uso de cannabis menos invasivos para el cuerpo. Es menos invasivo que vaporizar, que es un método médicamente aceptado. Es menos invasivo que la resina, porque la resina es excesivamente fuerte y se usa para personas que tienen problemas oncológicos de ese tipo. Entonces, y solo para aclararlo, es un requisito sine qua non tener una receta médica que te indique las características del uso del cannabis para que tú puedas recién postular a ser parte de la corporación. No es, insisto, como llegar a una góndola y llevarse un paquete de algo. Es una cuestión bastante más compleja que, insisto, no ha sido por decida de la corporación el ver y el consultar cuáles son las normas que tenemos que cumplir, porque como muy bien dijo usted, hay una, yo ni siquiera diría exigua, no hay regulación, y el único lugar en el cual se regulan las asociaciones, que ahí hay derecho a asociatividad, y los pacientes, es la ley 20.000, que es una ley que persigue tráfico. Claro. Ya, asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos, ninguno de esos cargos ¿serían válidos, según usted? Insisto, de los que mencionó, los que son evidentemente discutibles por las condiciones materiales son el tráfico y la asociación ilícita, que eso es lo que estamos discutiendo ahora en el cuarto ya día de audiencia que llevamos. Pero el tema del lavado de activos es una cuestión que descartamos de plano, porque el lavado de activos requiere ciertas actitudes para poder configurarse.
acá voy a ponerlo en una caricatura, pero acá no se da la situación de que estos, como los han pintado como traficantes ABC1, que compraran casas en Malibú ni Ferrari. Tampoco es que desviaron a fondos internacionales. Todos los dineros de la corporación, que yo sé que es harta plata, y que es harta plata porque son 16.000 pacientes, eran gastados, por decirlo de cierta forma, o utilizados en asuntos de la misma corporación, porque la logística para 16.000 pacientes no es una cuestión pequeña. No, claro. Hernán Bocas, abogado especialista en cannabis, defensor de trabajadores, y ya decíamos de la directiva del Dispensario Nacional. Hay corrección, no soy de la directiva, por si acaso. Ya. No soy miembro de la directiva, que eso es importante. Bueno, gracias, Hernán Bocas. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. 8 de la mañana. 8 de la mañana. ADL.